Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la charla de hoy. Bueno, yo soy Marta García Quijada, soy técnica de intermediación laboral. Tenéis un chat abierto y para dudas, preguntas que vayan surgiendo y que al final de la charla iremos resolviendo. Así que cualquier cosilla que os surja durante la charla, pues lo vamos comentando, ¿no? Y al final pues resolvemos todas las dudas que tengáis. Bueno, pues os voy a contar un poquito quién soy y bueno, la fundación, a la organización a la que pertenezco. Bueno, yo soy técnica de intermediación laboral en la Fundación Santa María la Real, en el área de empleo de la Fundación Santa María la Real. Mi trayectoria, bueno, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, pero mi carrera estuve casi siempre en recursos humanos, tanto en la parte de selección, de outsourcing, trabajando por algunas empresas multinacionales, como después en la parte de orientación laboral, prospección e incluso dando formación. O sea que más o menos estuve del lado de los reclutadores y también ahora pues ayudando a la gente, ¿no?, en la búsqueda de empleo. Mi trabajo en la fundación es pues, ayudar a los participantes de los programas de empleo, que después os contaré con más detalle en qué consisten, pues a buscar contactos con empresas, básicamente a encontrar empleo, ¿no?, que es el objetivo al final que tienen en este programa. No sé si conocéis la Fundación Santa María Real. Bueno, pues esta fundación, os cuento así brevemente un poquito a qué se dedica, la historia. Se inició hace muchos años, la fundó, digamos, José María Pérez Peridis. No sé si lo conocéis, es una persona que es un ilustrador, un dibujante y también es arquitecto. Y bueno, en principio empezó por temas de patrimonio, ¿no? Se inició pues con la restauración del monasterio de Santa María la Real, de ahí viene el nombre, y con temas de conservación de patrimonio histórico y cultural. Y de ahí, pues como una persona pues, que tiene más inquietudes, se dedicó a ampliar, digamos, actividad a otras áreas sociales y de empleo. Y en 2013 fundó, pues basándose en esa frase, ¿no?, no se pueden aplicar recetas del pasado a problemas del presente y desafíos del futuro, pues fue la base para formar las lanzaderas de empleo. Las lanzaderas tienen una metodología propia de nuestra fundación que otras organizaciones no utilizan, y digamos que es un poco diferente, pues lo que dice, ¿no?, pues intentar buscar soluciones diferentes al problema del desempleo, ¿no?, enfocándose un poco en la persona. Además, la fundación tiene otros programas relacionados con mayores, un programa de una metodología parecida a las lanzaderas, pero aplicado a mayores. Evidentemente, la búsqueda de empleo no es el objetivo porque trabajamos con gente pues, que ya trabajó lo suficiente. Y después hay otros programas pues, relacionados con mujer, con empleo rural, con empleo verde y sostenibilidad, con menores tutelados. Digamos que en el ámbito social ha desarrollado más facetas que se están consolidando. Entonces, bueno, en base a esto, bueno, yo estoy en el programa de Hubs de Empleabilidad, que es el de lanzaderas de empleo, y que, como os dije, pues al final os explicaré un poquito más en qué consiste, por si alguno de los que está ahí pues, le interesa participar. Vamos a empezar un poquito haciendo pues, un estudio de la situación del mercado laboral durante este año, pues usando pues, estudios de distintas fuentes, pues, de InfoJobs, de ADECO, Fundación ADECO, en este caso el mapa de empleo de Telefónica, que nos cuenta un poquito cómo es el panorama, ¿no?, laboral actual. Como veis, en el caso de profesiones no digitales, porque aquí también tenemos que diferenciar un poco en el mercado entre profesiones relacionadas con el mundo de las TIC, que son las que están más emergentes, y después las no relacionadas con la tecnología, ¿no? Dentro de las no relacionadas con la tecnología, como veis ahí, durante un periodo entre agosto y noviembre de este año, la mayoría de las ofertas que se publicaron pues, eran relacionadas con temas de trabajadores de ocupaciones elementales, pues, relacionadas en su mayoría con sector servicios o con sectores productivos, operarios y oficiales de producción también, comerciales, administrativos y financieros, pues cargos ya más, digamos, más cualificados, profesionales de la salud, recursos humanos y de enseñanza y de servicios personales y de la salud, como comenté. Si nos vamos un poco a las profesiones digitales, que es un poco el otro campo, digamos, potente en el tema de empleo,
pues como veis ahí, las máximas solicitudes que había era de tema de desarrollo de software, tanto de aplicaciones, de páginas web o de aplicaciones móviles. Relacionado con consultoría TIC, con todo profesionales técnicos TIC. También muy relacionado con tema de el data science, análisis de datos, inteligencia artificial, porque sí que es verdad que es un campo que la mayoría de las empresas están empezando a meter, incluso crear departamentos específicos de análisis de datos, porque están viendo que sacan de ahí una cantidad muy, muy importante de datos, ¿no? Para después pues, aplicar a estrategias de marketing, a producción, sacan una información muy interesante de los clientes y del mercado, y entonces están metiéndose mucho ahí, con lo cual también se necesita mucho pues, analistas de datos y científicos de datos y todo relacionado. Y después también un poco relacionado pues, temas de marketing digital, que al final también el comercio electrónico pues, es una realidad que tenemos ahí desde la pandemia y cada vez se necesita más gente en este sentido. Un poquito focalizándonos en Coruña, por ser un poco el anfitrión de la charla, como veis, la línea sigue un poco la tendencia similar, ¿no? Pues trabajadores también en profesiones no digitales de ocupaciones no elementales o operarios, comerciales, bueno, va un poquito, digamos, en esa línea, ¿no? Las profesiones más demandadas. Si nos centramos un poquito en Galicia, en el mercado gallego, que sí que se está viendo que está habiendo un cambio, ¿no? De todas las ofertas que se publicaron, que pidieran titulación superior, pues son un 91%, más o menos. Pero sí que es verdad que está empezando a crecer mucho la demanda de profesionales en formación profesional. Es como en consecuencia también de la necesidad de gente que, pues, que necesite, que sea de oficios, pues bien, sea carpinteros, mecánicos, electricistas, todo lo relacionado. Y después hay el 20% de ofertas que solamente ponen que necesitan un título, sin especificar si es grado superior, grado medio o estudios básicos, digamos, un bachillerato o estudios primarios, vamos. En función de todos estos datos y también de conversaciones pues, con empresas y de estudios, como os comenté, de páginas web que tenéis al alcance de un clic, digamos, los puestos más demandados en cuanto a profesiones cualificadas pues son los siguientes, ¿no? Como comenté, relacionados con ciencia de la salud, médicos, enfermeros, TCAEs, todo relacionado con cuidados, sobre todo de personas mayores. Después lo relacionado con educación, tanto niños como formaciones, digamos, también para adultos, temas de pedagogía, todo lo relacionado a eso, pues con materia formativa. La ingeniería y la industria, pues como comentamos, uno de los puntos fuertes también es la producción de bienes y servicios, y claro, es necesario pues ingenieros, responsables de mantenimiento, pues que hagan esos procesos productivos. También relacionado con profesiones administrativas, legales, todo lo que sea gestión financiera, empresarial de las empresas también siguen teniendo una alta demanda. Y por último, como comenté, el ámbito de las TICs, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, inteligencia artificial, ciberseguridad también para proteger todos nuestros datos, porque ya que estamos digitalizando todo y llevando todo a las redes, pues es necesario también que haya una protección de datos. También relacionado con esto, pues una arquitectura de sistemas, una arquitectura de repositorios en la nube y todo relacionado con cloud, que también pueda sostener toda esta documentación, esta información que tenemos online, ¿no? Con lo cual también es necesario tener pues gente formada, gente trabajando en estos puestos. Y por otro lado, los puestos que también están teniendo más demanda sin cualificación, digamos, sin formación requerida o con una formación básica, pues son los siguientes, ¿no? Todo lo relacionado con servicios, todo lo relacionado con hostelería, camareros, camareros de piso, limpiezas industriales, limpiezas de oficinas, todo este tipo de puestos. El comercio, atención al cliente, todo lo relacionado sobre todo en áreas o en grandes ciudades que están muy vinculadas con el sector servicios, todo lo relacionado con comercio, grandes superficies comerciales y todo eso necesitan gente. En consecuencia de este comercio también y de esta producción se necesita mucha gente para logística, para almacén.
si veis las ofertas, hay muchísima demanda de carretilleros, mozos de almacén, repartidores, pues para todo ello muy potenciado también por el comercio online, ¿no? Y la distribución, digamos, de esas compras a las casas y el abastecimiento de tiendas. También eso, operarios de industria manufacturera, de líneas de producción. Por ejemplo, esto también va muy enlazado por las áreas geográficas. Por ejemplo, en Galicia pues, es muy importante la industria conservera o, por ejemplo, la automoción en Vigo. Pues igual hay otras zonas de España que hay otro tipo de industrias alimentarias o también incluso relacionadas con pesca, con conserva, con producción de algún bien propio de la zona, ¿no? Y se necesitan también mucha mano de obra para hacer esas producciones. Y por último, la administración, ¿no? Todos estos puestos, empresas, pues tienen puestos administrativos, si bien están muy especializados, digamos, estos puestos de administración, ¿no? Pues están muy relacionados con un administrativo que esté especializado en laboral, otro que tenga más especialización en logística para tema de albaranes, compras, proveedores, otro administrativo que sea más de finanzas, de contabilidad. Así que no es como antes que un administrativo, digamos, hacía todas las tareas, sino que ahora se pide esa especialización. En SAP, por ejemplo, es un tema muy demandado también, en todo tipo de CRMs, que tengas experiencia en ese tipo de aplicaciones o digamos, de herramientas de gestión, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo esto, ya tenemos un poco una situación de cómo está el mercado y de cómo está a día de hoy pues el mercado laboral, pero también es verdad que lo que pone ahí, la única constante en el mercado laboral es el cambio. O sea, el mercado laboral está constantemente cambiando, muchas veces pues por tendencias, por circunstancias, por ejemplo, como cuando tuvimos la pandemia, pues que se potenció mucho todo lo relacionado con tecnología, todo era online, todo era digamos, no había tiendas abiertas, evidentemente, y también había mucha potenciación pues, de actividades sanitarias y de cuidados. Entonces, pues bueno, dependen mucho de esas cosillas. Entonces, hoy en día, digamos que con el título solo es uno de los requisitos que piden las ofertas, pero necesitamos pues algo más, ¿no? Entonces, lo que también valoran las empresas y lo que diferencia, digamos, una persona de otra para que lo contraten, pues es un poco las competencias transversales, las competencias técnicas y esa adaptación, esa capacidad para adaptarse a este cambio del mercado, ¿no? Entonces, pues para eso vamos a ver un poquito qué podemos hacer para mejorar nuestra búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo es un proceso. Seguro que estáis hartos de oír la frase de buscar trabajo también es un trabajo, entonces pues también requiere una planificación y una organización en la búsqueda de empleo. El principal punto de partida, digamos, que tenemos que tener es claro es qué queremos hacer, qué queremos buscar, qué tipo de trabajo queremos, qué oficio, en qué empresa, en qué sector. Eso nos va a clarificar muchísimo porque va a ser, digamos, el punto de partida para el resto de pasos que vamos a hacer, ¿no? Pues para adaptar el currículum, para ver qué empresas y qué ofertas nos interesan y no pues, tener esa frustración de enviar a 100 empresas o 100 ofertas y que al final pues, nos llamen de 3 o 4, ¿no? Entonces, el punto de partida, como os dije, es el objetivo profesional. Parece algo muy fácil, pero al final hay veces que cuesta un poquito más, ¿no? Siempre pasa lo típico que busco trabajo de lo que sea, ¿no? Pues eso vamos a intentar evitarlo, porque también las empresas ahí ven que la persona, digamos, no tiene claro lo que tiene que hacer, dice mucho, ¿no? De esa persona, de que no tiene definido bien su objetivo. Entonces, bueno, el objetivo es eso, pues una definición, una declaración de qué es lo que quiero conseguir de tu meta laboral. En función también de lo que tú tienes, es decir, de qué habilidades tienes, de qué formación tienes y de qué aspiraciones o de qué circunstancias, digamos, personales tienes, ¿no? Podemos tener un objetivo profesional, lo podemos tener muy claro y marcarnos solo eso, o podemos tener más objetivos, un objetivo a corto plazo, otro más a largo plazo. Eso depende también un poco pues de la situación de la persona, de los medios que tengamos a nuestra disposición y de la formación y todo eso, ¿no? Un objetivo es importante tanto a nivel personal en la búsqueda de empleo como para todo tipo de negocios que cumpla la técnica, digamos, SMART, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez.
Son las siglas de o sea, en inglés específico, medible, alcanzable, relevante y temporalizado. Es decir, un objetivo tiene que estar bien definido, bien determinado, no puede ser una cosa vaga, indefinida. Tiene que ser medible, es decir, tenemos que ver si hemos conseguido alguna métrica que nos permita ver que conseguimos ese objetivo, que sea alcanzable, porque si nos ponemos algo pues muy difícil tampoco va a ser motivador, digamos, y nos va a frustrar mucho, que sea importante, que esté alineado con nuestras metas, con nuestra formación y con nuestros intereses, y que esté temporizado, es decir, que nos pongamos un plazo de tiempo para cumplirlo, porque si no, digamos que se iría procrastinando constantemente y tampoco llegaríamos a ningún objetivo, ¿no? Como os dije, sirve de base para establecer el plan de acción siguiente del que vamos a hacer, pues para adaptar nuestro currículum a ese objetivo, para ver qué empresas y qué ofertas nos interesan, para ver cómo preparar una entrevista. Entonces, es muy importante tener esto claro. Parece a veces muy fácil, pero es complicado, ¿no? Hay veces que lo primero eso, pues cuando nos viene gente, lo que os dije, busco lo que sea, pero claro, después empiezas a decir que, vale, hay un puesto comercial, no, es que eso no me interesa, hay un puesto a medio jornada, no, es que eso no me interesa, entonces al final tampoco es lo que sea, ¿no? Entonces sí que es importante pues ser sinceros con nosotros y decir, mira, pues yo quiero esto, pues quiero una media jornada o quiero un trabajo que sea en remoto, o lo que sea, ¿no? Para ya definir un poquito más qué es lo que queremos buscar. Para eso es muy interesante el DAFO, que me imagino que la mayoría ya lo conocéis, y si no, bueno, pues después al final las preguntas, si alguien tiene duda, lo explicamos. Y buscar un poco qué es lo que tenemos, ¿no? Pues nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, porque de esta manera vamos a poder definir nuestra propuesta de valor, ¿no? Que es un poco lo que vamos a aportar a la empresa, es decir, qué hacemos, qué podemos hacer por esa empresa, cómo la hacemos y qué es lo que nos diferencia, ¿no? de otras personas, pues con nuestra misma titulación o con nuestra misma o experiencia similar, ¿no? ¿Por qué elegirme a mí en vez de a otra persona? Entonces, sí que es importante conocernos bien para poder defender eso en entrevistas y pues en ferias de empleo o lo que sea que vayáis, ¿no? A partir de esto ya podemos definir, digamos, nuestro currículum vitae y nuestro perfil en redes profesionales, como por ejemplo pues en LinkedIn, que digamos que es la red profesional por excelencia. ¿Qué debe llevar? Hay cosas que parecen muy básicas, pero aún así seguimos viendo currículums que no cumplen muchas de estas cosas. Los datos personales y de contacto claros, porque hay veces que un número mal o un guión alto o bajo mal puesto, pues hace que igual no te contacten. Entonces es importante tener esto claro. Una foto profesional, eso obvio. En el caso de no tener una foto profesional o que no quieras ponerla, pues puede ir sin foto perfectamente. Sí que está bien poner una definición, un perfil profesional, como dice ahí, que os puede valer también pues para perfiles en redes, en LinkedIn o el apartado InfoJob de presentación, que digamos que es una presentación, una definición muy breve de nuestro objetivo, es decir, qué queremos, qué estamos buscando, qué podemos aportar, cuál es nuestro, digamos, punto fuerte a nivel profesional y cómo lo hacemos, ¿no? Cómo podemos, digamos, ayudar. Y tiene que, digamos, aportar algo al resto de información del currículum y hacer una diferenciación, ¿no? Con el resto de perfiles que van a ver. La experiencia, evidentemente, contando, si es posible, pues brevemente una serie de tareas o logros que hayáis hecho en cada trabajo. Siempre poned lo último que habéis hecho al principio, que sea lo primero que lean. Poned un apartado siempre de competencias blandas o técnicas que se vean también, porque como os dije, también se valora mucho ese tipo de competencias. Una o dos hojas, un formato fácil, que si nos caben una, pues si van dos, tampoco pasa nada, pero que tampoco se sature mucho al leerlo. Si podéis adaptarlo a la oferta o a la empresa a la que vayáis a postular, pues para, digamos, que lo primero que vean sea lo que hace match o lo que encaja con la oferta. Esto está muy relacionado también con las palabras clave, con los ATS, porque seguro que muchas veces os pasó que os apuntáis a un portal de empleo y a los 3 segundos ya os descartan. Eso es porque un ATS, que es un sistema de tracking de los candidatos, pues lo lee y ya os descarta, ¿no? Porque hay una serie de palabras o de serie de puntos que no aparecen. Entonces es interesante también hacer otro currículum que se adapte a este tipo de sistemas de traqueo, ¿no? Y después los idiomas. Los idiomas es importante que los pongáis si sabéis defender ese nivel de idiomas, claro, porque si no después en la entrevista podéis tener un problema. Porque sí que es verdad que marca mucho la diferencia a la hora
diferenciarte de otro candidato o candidata, ¿no? Porque sobre todo en zonas en las que, o empresas que trabajan a nivel multinacional, que trabajan pues con gente o con clientes de fuera o que saben que van a recibir mucha gente del exterior, pues sí que es verdad que el saber idiomas puede ser un punto diferenciador entre que elija una persona o no. Entonces es importante que lo pongáis. Y si no, pues es un punto, digamos, que igual que podéis considerar para mejorar, digamos, para practicar. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a una búsqueda activa, eso, pues con un procedimiento. Tratad de, una vez que ya tenéis definido, digamos, vuestro objetivo profesional, vuestro currículum y ya tenéis claro a qué empresas queréis ir o a qué tipo de ofertas o trabajos queréis ir, pues ahora hay que buscarlo, ¿no? Pues identifica eso, pues aquellas empresas en las que queréis trabajar o aquellas ofertas que veáis que cumplen los requisitos. No hace falta mandar a 50.000, casi es mejor que te enfoques en menos y con más interés, con más insistencia, o con aquellas ofertas que veis que cumplís, pues por lo menos más del 60% de los requisitos, que no ir a lo loco, ¿no? Porque ya está claro que hay algunas que ya sabéis que no vais a tener, digamos, oportunidad de que os llamen porque no cumplís los requisitos básicos. Al final, un empresario lo que busca es alguien que le cubra una serie de tareas o que sea capaz de aprender esas tareas. Si no tienes, digamos, los mínimos, ya es complicado que te llamen. Puedes usar más de un canal, pues ahora aprovechando pues todas las tecnologías, puedes usar canal online, redes sociales, webs de empresa y todo eso, o offline, pues ir a eventos, a charlas o actividades que tengáis cerca de la zona en la que participen empresas, aquellas empresas que os interesen, ¿no? Intentar buscar los interlocutores que sean útiles, es decir, no dejar el currículum a una persona que no sabéis si es la que decide la contratación. Si podéis ubicar a la persona que va a decidir qué perfiles se contratan, pues mucho mejor, ¿no? Porque así ya tenéis el acceso directo a esa persona. Y bueno, no tener miedo y contactar, que no pasa nada, tanto en redes como en persona. Es importante, pues eso, tener un procedimiento claro y tener una rutina diaria, digamos, ¿no? Pues ir apuntando los contactos que hacéis, recoger en un archivo o algún sistema el que queráis utilizar, pues todo el feedback o las respuestas que os den, ¿no? Pues este sí, pues hasta dentro de un mes no deciden, o de momento no quieren estos puestos, pero más adelante sí, porque así pues ya tenéis un poco un plano de acción, ¿no? Para actuar, o si no, pues ya por ciertas empresas o ciertas ofertas, pues ya las descartáis y punto. Y siempre, pues eso, pues tener un plan de posibles acciones futuras que podáis hacer con esas empresas y en ese momento, pues igual no buscan perfiles de vuestro tipo. Como os dije, el mercado es cambiante, a lo mejor ahora no, pero dentro de 15 días, dentro de un mes, pues sí que necesita un perfil. O sea que en ese sentido tampoco os desanime porque están constantemente saliendo ofertas. O sea que en ese sentido no os desesperéis, digamos. Bueno, pues dentro de el siguiente paso, digamos, ya es dar el paso de pues contactar. Una vez que ya tenemos ubicados a estas empresas, a estas ofertas que nos interesan, pues vamos allá, ¿no? ¿Qué podemos usar? Pues tenemos muchas herramientas para contactar. Ya no es como antes que teníamos que ir puerta a puerta por las empresas a dejar el currículum en papel, sino que ahora tenemos muchísimas opciones. Tenemos LinkedIn y otras redes profesionales, tenemos multitud de webs, portales de empleo, entre ellos InfoJobs, que es el portal, digamos, líder en este momento en ofertas de empleo. Las webs propias de empresas, si vais a las webs de empresas, casi todas tienen un apartado de trabaja con nosotros o forma parte del equipo o lo que sea. Después hay grupos o foros pues de empleo, de gente que se pasa ofertas entre ellos, tanto en Telegram como en WhatsApp o como otros medios, ¿no? Asociaciones empresariales de polígonos industriales que tengáis a mano, pues tienen también pues, planes de empleo, tienen contactos con empresas para poder mover vuestros perfiles, ferias de empleo, que también son muy útiles, sobre todo también para practicar esa primera entrevista, ese primer contacto con las empresas. Y después programas de empleo, como por ejemplo el nuestro, los hubs, que como dije al final, pues explicaré un poquito de qué va, ¿no? Es muy importante el networking. Seguro que habéis oído de lo que es el mercado oculto, ¿no? Que hay muchísimas ofertas de empleo o muchísimos puestos que no se llegan a publicar, que se cubren sin llegar a publicarse la oferta. ¿Qué se cubren? Pues por referencias, por contactos, por promoción interna de puestos, por referencias de empleados de la misma empresa.
Entonces, pues sí que es verdad que es importante llegar a ese mercado. ¿Y cómo llegamos a ese mercado? Pues yendo a este tipo de actividades, ¿no? Teniendo contacto continuo con esa empresa, porque al final, como os decía, igual ahora nos llaman, pero dentro de un mes, de dos, pues sí que necesitan un puesto similar al que vosotros tenéis y esa persona va a tirar de base de datos que tiene o de contactos que tiene. Pues mira, voy a contactar con esta persona que me acuerdo que me dijo que en la feria de empleo de no sé dónde que le interesaba, pues voy a ver si sigue disponible. Entonces, sí que tiran de eso. Cuando publican, pues en puestos que igual necesitan con mucha urgencia y no les da tiempo a buscar y necesitan que se inscriba mucha gente, o puestos igual que son más complicados de cubrir porque son más específicos o tienen unos requerimientos más especializados, o bueno, pues este tipo, ¿no? de cosillas. Entonces, es muy importante llegar a ese mercado oculto. Para ello, pues trabajando tu marca personal. En este sentido tienes LinkedIn, que es una red que en ese sentido pues, funciona muy bien para darte a conocer, para generar contacto, para ver contenido, para compartir cosillas. Entonces, ahí sí que es importante estar porque muchos recruiters buscan gente tirando de LinkedIn, ¿no? Pues si necesitan una persona, buscan en el buscador pues, una serie de palabras claves y es cuando encuentran pues, estos perfiles, ¿no? Y después, como os comenté antes, tirad de vuestra cercanía, de vuestro entorno local, contad que estáis buscando empleo, porque nunca se sabe, a lo mejor eso, pues hay algún vecino que trabaja no sé dónde, que sabe que buscan gente de vuestro perfil, ir a ferias de empleo, a webinars, foros de empleo, eventos que haya, que sepáis pues, que va gente de empresa o gente que os interese, que os conozcan para contrataros. Y bueno, sacaros un poquillo eso, el tema del networking, pues tampoco es pedir trabajo, es ofrecer un valor, es hacer contactos útiles. Es al final eso, las empresas cuando ponen una oferta de empleo buscan a alguien que les cubra una necesidad que tienen, que haga una serie de tareas que necesitan que alguien realice. Vosotros sois las personas que vais a hacer estas tareas, pues lo que tenéis que hacer es hablar con ellos y decirles que sois vosotros las personas que están buscando, ¿no? Pues de esta manera, pues es la forma, digamos, en la que se llega a este mercado. Como os dije también, muchas empresas tienen, digamos, también bonificaciones o, digamos, algún tipo de gratificación a si empleados hacen referidos, ¿no? para un cierto puesto. Pues si algún empleado propone una persona para un puesto que están buscando, pues también les dan pues algún tipo de bonificación. Entonces también pues es interesante tener contactos dentro de las empresas que os interesen, porque igual os pueden avisar de que va a haber una vacante pronto y ese tipo de cosas. Al final somos seres sociales y la mayoría de los contactos o de las ofertas y de las necesidades se cubren también hablando entre nosotros. Sí que es verdad que las redes sociales ayudan mucho en este sentido para darte a conocer más, para difundir tu valor y tu perfil, pero al final cuando convences a alguien es cuando lo ves en persona, cuando hablas con esa persona y lo conoces. Entonces es importante no perder esto, ¿no? Después ya, cuando ya tenemos localizado, llega la preparación. Uy, ¿qué he hecho? La preparación de entrevista. Es importante preparar una entrevista y no ir a la entrevista, digamos, sin saber primero qué oferta era, qué empresa es. Por eso es muy importante tener, digamos, ese planning o ese archivo en el que vamos apuntando las ofertas a las que nos vamos inscribiendo para saber cuando nos llamen a qué oferta se refiere, qué empresa es. Entonces, como consejos, investigar antes la empresa y intentar, si ya sabéis cuál es la persona que os entrevista, pues también intentar investigar un poquito el perfil de esa persona, a qué se dedica la empresa, qué tipo de áreas tienen, pues llevar un poquito los deberes hechos, ¿no? También en este sentido, llevar vuestro currículum, digamos, aprendido. O sea, aunque esa persona esté en el currículum y os pregunte cosas, lo que va a querer es que vosotros le contéis con vuestras palabras, vuestra experiencia y vuestro currículum, ¿no? Para que, para que sea, digamos, más ameno y para que vean que, bueno, cómo os comunicáis y que después lo veremos en las competencias y cómo os explicáis. Podéis preparar, porque muchas empresas hacen la entrevista usando el método STAR, ¿no? ¿Para qué sirve este método? Para explicar, digamos, experiencias o situaciones que os han pasado en el trabajo. Esto es muy útil para demostrar vuestras competencias blandas. Consiste en eso, pues explicar una situación, ver qué tarea estáis haciendo, qué acción llevasteis a cabo y cuál fue el resultado de esa acción. Entonces, de esta manera, pues ven un poquito cómo sois también
a nivel trabajo, ¿no? A nivel persona y cómo resolvéis, digamos, las situaciones. Y eso da mucha información a las empresas. Intenta llevar preguntas preparadas, haz posibles preguntas y intenta practicar o preparar aquellas preguntas que, digamos, son más incómodas o con las que veis que podéis tener, digamos, una cierta incomodidad, bien porque es algún requisito que no cumplís, porque os pasó alguna situación pues, en alguna de las empresas que trabajasteis pues, conflictiva o lo que sea, pues intentad llevar eso preparado por si surge, o lo típico de defectos, debilidades, eso siempre os lo van a preguntar, no lo hacen por mal, pues simplemente para saber, digamos, que sois conscientes de vuestras debilidades, pero, y que también pues, que tenéis un plan de acción, digamos, para mejorarlo, ¿no? Intentar llegar puntual, tampoco hace falta llegar media hora antes, y intentar cuidar eso, pues el lenguaje no verbal también en la entrevista. Y escuchar a lo que os pregunta la persona, porque también suele pasar muchas veces que estás tan pendiente de querer decir lo que tú quieres decir que no escuchas la pregunta correctamente o no contestas exactamente lo que te ha preguntado. Entonces es importante. Y practicar y ensayar, o sea, si podéis practicar con otra persona o lo que sea, es mejor para ir, digamos, ya con las cosillas preparadas. Y bueno, después de todo esto vemos también que está muy relacionado con todo esto de la preparación, el tema de las competencias, como os comenté al principio. Una de las partes diferenciadoras, digamos, de que elijan una persona a otra, pues son las competencias. Ahora están teniendo mucho auge tanto las competencias digitales como las competencias verdes por temas pues, de tema de la agencia 2030 y todo esto, y por el tema de pues, las circunstancias del sector TIC, ¿no? Que hacen falta perfiles de desarrollo, Big Data, y en este sentido, por ejemplo, Galicia sí que está teniendo bastante auge en este sentido. El tema de empleo verde también, todos los puestos relacionados con la economía verde, sostenible, temas de ahorro energético, de gestión de residuos, economía circular, también está demandando muchos puestos. Y no solo relacionados directamente con esta gestión, sino igual pues administrativos, comerciales o gente de marketing de este tipo de empresas, ¿no? No tiene que ser solo puestos técnicos o de este estilo. Y con la industria lo mismo, todo lo relacionado con automatizaciones y robótica, pues también requiere de perfiles actualizados. Como os dije eso, pues esto está muy en auge últimamente por el tema todo este, pues la preocupación por temas de transición ecológica, de sostenibilidad a nivel planeta, muy relacionado con las Greencom, que son unas competencias que establece la Unión Europea. Y las digitales lo mismo, todo el tema, en todos los puestos se van a requerir unas competencias digitales mínimas, aunque sea un repartidor o repartidora o alguien en tienda para manejar una simple PDA, ¿no? O sea, al final tenemos que tener unas mínimas competencias, digamos, digitales. También un poco fomentado por las DICOM, que son también unas competencias digitales básicas o mínimas que marca la Unión Europea, ¿no? Pero todo esto está muy guay, pero como os dije, lo que diferencia que cojan a una persona de otra va a ser vuestras habilidades blandas o soft skills. Estas 5 que vienen aquí, bueno, 6 si tenemos en cuenta la actitud, son digamos, las que más demandan. Si hablas con empresas o ves estás un poco encima de los procesos de selección, esto es lo que más van a demandar, ¿no? Lo más importante, la actitud que lleves. Ante dos personas con el mismo perfil y con la misma formación y experiencia, se van a decantar por aquella a la que vean la actitud que encaje mejor con la cultura o con la filosofía de la empresa. Por eso es importante investigar la empresa, para saber un poquito cómo es la cultura empresarial, para ver si encajas ahí o no, ¿no? Y esas ganas, digamos, de aprender. A veces que igual ante un candidato que tiene menos formación o experiencia que otro, pero tiene una actitud más positiva y con más ganas, se decantan igual más por esta persona que por la otra. Entonces es muy importante el tema de la actitud. Parece que está así muy manido, pero sigue siendo, digamos, el diferenciador. Y más ahora que hay tanta gente pues, que ya se está formando, que tiene experiencia y que, bueno, que al final lo que diferencia uno de otro es tu manera de ser, tú cómo te vas a comportar dentro del trabajo, ¿no? Y como os comenté, pues las 5 habilidades, digamos, más importantes es pues el trabajo de equipo y la colaboración entre equipos. Al final, en todos los trabajos
nos relacionamos con personas, trabajamos, dependemos de una parte de igual de otra persona para hacer un proyecto, para cumplir una serie de plazos o para llegar a objetivos, pues no sé, hasta pues, la gente que trabaja en una tienda depende unos de otros para conseguir pues, los objetivos de ventas del mes, como un proyecto de desarrollo web o como un proyecto de, pues, de marketing. Todos tenemos una serie de plazos y tenemos que trabajar en equipo, con producción. Después la comunicación, no solo para puestos, digamos, de cara al cliente. Al final la comunicación es importante también como relacionado con el punto anterior, dentro de los equipos de trabajo, dentro de la empresa, con proveedores. O sea, no que nos quede solo la idea de que la comunicación es solo para gente que esté de cara al público o en puestos más comerciales, sino que se valora también dentro de la empresa, dentro de los departamentos de la empresa, ¿no? Porque al final, para conseguir los objetivos, para conseguir plazos, es necesario que fluya la comunicación entre los distintos departamentos, porque al final dependen todos de unos de otros, digamos, para llevar a cabo el trabajo. Después la flexibilidad y la adaptabilidad. Como os dije al principio, el mercado laboral está en constante cambio. Las empresas también están en constante cambio. Es importante que tengas una actitud, digamos, que te puedas adaptar a estos cambios, que no suponga un problema que te cambien tareas de un día para otro, que te cambien un horario o que te cambien la carga de trabajo, ¿no? Que puedas adaptarte, porque al final te estás adaptando al mercado y el mercado pide este tipo de cosillas. Entonces, cuanta más flexible y adaptable seas, mejor para conseguir pues, el puesto que te interesa. Después la organización y la planificación. Pues ser una persona que tenga un procedimiento, una organización, que sepa priorizar una tarea frente a otra, que sepa delegar en el caso de cargos, digamos, un poquito más de más responsabilidad, que sepa llevar equipos también, que sepa planificar y organizar el trabajo de manera que se puedan cumplir los plazos y los objetivos que marca la empresa, ¿no? Y después la proactividad y la iniciativa, que esto también va muy ligado con la actitud, es decir, que sea una persona que proponga cosas, que no sea solo una persona que ejecute, que intente buscar soluciones, que intente pues, tomar decisiones, que no dependa siempre de otros compañeros o que sea una persona que no tenga pues, esa vidilla, digamos, ¿no? para llevar el trabajo adelante y que tenga una actitud también de mejora continua. Al final, en todos los trabajos, una vez que entres, vas a tener que estar mejorando y formándote continuamente. Esto está en cambio constante y al final es algo que es constante y que es común para todas las profesiones, ¿no? Que tienes que estar continuamente formándote. Y ahora ya, bueno, un poquito teniendo este plano, digamos, de lo que tenemos que hacer para la búsqueda de empleo, os voy a comentar un poquillo cómo trabajamos en los hubs de activación de empleabilidad. En los hubs trabajamos todo esto que os comenté en equipo y bueno, hay algunas cosillas más, claro. Es un programa de empleo que se basa, digamos, en la persona. O sea, no es un programa asistencial, es decir, no vamos a hacer el currículum por ti, no vamos a hacer una entrevista por ti. Vamos a ser, digamos, facilitadores. La persona es el centro. Se crean unos grupos de trabajo en estas 3 distintas tipos de lanzaderas. Los requisitos son que tienes que ser mayor de edad y estar apuntado en desempleo. Y la idea es hacer grupos heterogéneos, lo más heterogéneos posibles, de distintas edades, de distintos sectores y áreas pues, profesionales, con la idea de que se puedan aportar unos a otros, se puedan ayudar unos a otros. Es como se suele decir, no te damos el pescado, sino que te ayudamos a pescar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un programa que se diferencia un poquito de otros programas de empleo. Dura como 7 meses, se hacen en rondas. De estos 5 suelen ser de intervención directa, de trabajo directo con los equipos, porque el otro mes y pico, 2 meses son para formar estos equipos, ¿no? Entonces, la idea es que haya colaboración, es decir, que entre todos se ayuden pues a buscar empresas que les interesen, a practicar entrevistas y hacer todo este tipo de cosas que os comenté. Entonces, nosotros, los técnicos, tanto yo que soy la técnica de intervención como mis compañeros que son técnicos de empleo y técnicos de apoyo digital, somos más bien facilitadores, estamos ahí para apoyar cuando la gente digamos, atranque. En ese sentido, vamos a dar apoyo siempre, porque al final también su objetivo es nuestro objetivo, que es la inserción laboral o al menos la mejora de condiciones laborales.
esa persona, e incluso personales, ¿no? En este sentido, pues también se consigue una activación personal y profesional. Tenemos también mucha conciencia y mucha importancia de la salud mental en el tema de la búsqueda de empleo. Ese estigma de que estoy desempleado cuesta mucho, buscar empleo en solitario es complicado, entonces pues también intentamos que, bueno, pues, que esa persona se active a nivel anímico y que, bueno, que le aporte algo este programa, ¿no? Bueno, hay 3 tipos de lanzadera por hub. Después os pondré las zonas en las que tenemos en este momento proyecto. Son las 3: activa, despega y nómada. Activa y despega en este momento, pues, por ejemplo, en Galicia las tenemos en Coruña y la de nómada está en Marín. La de nómada solo es una lanzadera que suele ser itinerante. Activa y nómada son similares. ¿Qué pasa? Que una es fija en un sitio, que es la de activa, y la de nómada cambia, digamos, cada ronda de localidad. Y la de despega se diferencia en que pues, está más enfocada a perfiles, pues, digamos, pues en circunstancias con una empleabilidad pues, más complicada, en riesgo de exclusión o de colectivos, digamos, desfavorecidos. Entonces va un poco enfocada a ese tipo de perfiles. En este caso el técnico es un técnico de apoyo psicosocial y les da pues, más apoyo a nivel también psicológico, ¿no? Un poco el trabajo que se hace en los hubs de activación de la empleabilidad, en las lanzaderas de empleo, es trabajar por proyectos, ¿no? Dentro del equipo. El primer paso, como os dije, esto es un poco los pasos que se hacen en una ronda, es la formación de los equipos en las inscripciones, que es el momento en el que estamos ahora, en el periodo de inscripciones. Mes y pico así, en este caso hacia enero, empezaremos con la fase de intervención. En este caso, pues lo que se hace es que el equipo se conozcan también ellos mismos, es, digamos, un poco definir lo que os comenté, ese objetivo, ¿no? Eso, qué queremos hacer o hacia dónde queremos ir. Después vamos ya haciendo más pasos, una vez que ya tenemos eso, vamos perfilando el currículum, vamos haciendo nuestros perfiles, vamos visibilizándonos con las empresas, ¿no? Identificando aquellas empresas que nos interesan y bueno, pues mostrándonos a estas empresas. Practicamos también entrevistas de trabajo, lo que os comentamos que había que practicar y practicar y practicar. Nosotros ahí pues somos un apoyo importante para practicar entrevista, bien con nosotros, bien entre ellos o bien incluso con empresas, que a veces tenemos actividades con empresas en las que vienen también a hacer pues, actividades tipo speed dating, este tipo de cosillas. Y también tenemos pues, ese paso de formación mejora profesional. Hay una serie de formaciones de corta duración que son un poco de reciclaje o de mejora de ciertos perfiles, ¿no? Que están un poco igual, que llevan tiempo, digamos, fuera del mercado laboral y necesitan ese reciclaje. Entonces ahí también pues, hay unos ciertos perfiles que les damos pues, este apoyo, ¿no? Con unos cursos. Y bueno, en principio este es bueno, os pasaremos, no sé si al final de la charla o lo que sea, pues o mañana os pasaremos el material de la charla si os interesa. Ya os digo, estáis en este enlace y podéis inscribiros y una vez inscritos, pues unos compañeros os llamarán, ¿no? para pediros pues, la información que necesitamos para el programa. Estas son las zonas en las que tenemos en este momento proyecto. Tenemos en 7 comunidades, en este momento hubs de activación de la empleabilidad y como veis, pues eso, ¿no? En Andalucía hay 2 lanzaderas, en Cádiz y Huelva, en Castilla-La Mancha tenemos Talavera y Tarancón, tenemos en Madrid a Coslada, Castilla-León, Valladolid y Segovia, en Canarias Las Palmas y Santa Lucía de Tirajana, en Valencia Alicante y en Galicia Coruña y Marín. Si os interesa alguna y no está de vuestra localidad, podéis inscribiros a la que más cerca os quede, porque es un formato, digamos, que es semipresencial, pero sí que es verdad que hay veces que algunas se pasan a formato totalmente online. Entonces, si sois de alguna de estas localidades, si os interesa participar, podéis apuntaros en alguno, porque igual tenéis la opción de más adelante pues, entrar en formato online. Suelen consistir en una serie de sesiones, alguna presencial, pero en su mayoría online, en las que trabajamos tanto de manera individual como grupal, pues este tipo de actividades que os comenté, ¿no? Tanto entrevista como currículum, como pues marca personal, como lo que necesite la persona, ¿no? para encontrar ese empleo.
Y como os comenté a veces, pues también colaboramos con empresas para hacer actividades, para derivar currículos y para que conozcan también a los participantes del programa. Por eso también, pues, tenemos más conocimiento, digamos, de cómo está el mercado laboral, porque nosotros, por lo menos en las intermediadoras, estamos en constante contacto con empresas y nos comentan, pues, un poco sus necesidades y, y bueno, qué es lo que demandan, ¿no? En ese momento y qué perfiles demandan. Entonces, pues, por mi parte nada más, daros las gracias por aguantar todo este rollo que os he echado. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer o alguna duda que tengáis. Podéis ponerlas en el chat si queréis. Y si no, pues nada, yo os animo a que participéis en el programa si os interesa y ya os digo, si tenéis alguna duda o algo, podéis comentárnoslas. ¿Me hay preguntas? No veo. Parece que les quedó todo claro. Bueno, diles que les haremos llegar la documentación. Sí. ¿No? Para... Vale, si os interesa, si os interesó pues esta presentación, os haremos llegar la documentación de la charla y ya digo, os queda ahí nuestro contacto. Si tenéis alguna duda o alguna cosilla que os interese, pues nos podéis preguntar si ahora no tenéis dudas. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por este ratito, por estar ahí presentes, escuchando pues, lo que os tenía que contar y nada, pues hasta pronto.